Ministerios Viendo y Tocando al Invisible presenta un momento de reflexión con el pastor Rafael Isaías Valera. La paz de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno. Y hoy estamos aquí para compartir con usted una palabra de Dios. Quiero compartir lo que Dios está haciendo a través de la oración, lo que Dios hizo, lo que Dios hará en este tiempo. Aleluya, con aquellos que decidimos hablar con Él, invertir tiempo de calidad. Yo quiero orar para presentar este tiempo porque quiero darte una palabra, aleluya, de afirmación, de estabilidad, de una palabra para que tú puedas continuar, aleluya, firme en el camino y ser de bendición, no solamente para tu vida, sino para aquellos que están necesitando una palabra, una guianza, un estremecimiento del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú me permites estar aquí para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre, porque tú eres santo. Te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres el único Dios, el único digno de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Deseo que tú bendigas a todo el que escucha, al que estará escuchando día subsiguiente, Señor, y a todo el que lo va a compartir y al que no lo comparte también, Señor, que tú lo bendigas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que ellos reciban un impacto de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Soy tu hermano pastor Rafael Isaías Valera y quiero compartir esta palabra contigo. Creo que va a ser de mucha utilidad para que puedas continuar el camino del Evangelio firme y venciendo y en victoria. Hemos escuchado acerca de la oración, muchas cosas nos enseñaron nosotros que tuvimos el privilegio de nacer en la iglesia. Desde pequeños vimos cómo la gente oraba, cómo los hermanos oraban, compartían en la iglesia oración, se oraba en las casas, se compartía en diferentes lugares. Y hoy, a través del tiempo, hemos visto cómo Dios nos ha ido enseñando, revelando algunas cosas acerca de la oración, siempre con su base en la palabra del Señor. Y hay algunas cosas que han cambiado, que han variado, que Dios quiere que nosotros asimilemos y que sigamos al pie de la letra de la Sagrada Escritura. Hemos estado hablando de esto en la oración de las 3, a través de Facebook y también de YouTube en nuestro canal. He estado siendo movido por el Espíritu para enfatizar en lo que es la oración que conquista. Y leemos en el libro de Lucas capítulo 18 desde el versículo 1. Y les dijo también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repito, y les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hemos oído de oración, la gente dice que ora, muchas personas entienden que orar es decir una oración en la mañana, a la hora de levantarse, una oración en la noche, después de pasar todo el día. Y sí, esto es orar, pero ¿qué es lo que Dios quiere? El versículo que leímos del capítulo 18 de Lucas dice que Jesús les enseñó una parábola acerca de la necesidad de orar como siempre y no desmayar. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que comenzamos algo y después de un tiempo comenzamos a flaquear, comenzamos a reducir el tiempo, comenzamos a hacerlo con menos intensidad, con mediocridad, lo cual Dios no recibe las cosas mediocremente. Pero nosotros insistimos y en nuestra vida banal, en nuestra vida vacía, insistimos en hacer eso de esa forma. Hoy, lamentablemente, en mi experiencia, lo que he visto, lo que Dios me ha mostrado, que me ha puesto a observar, he visto que esta generación de ahora, lamentablemente, hoy tenemos muchas cosas que hemos recibido, pero lamentablemente en cuanto a la oración,
hay mucha deficiencia. Creo que de esta generación el talón de Aquiles, si se le puede decir, es que la oración ha mermado, ha bajado mucho. Hemos crecido en revelación, hemos crecido en bienes materiales, hemos crecido en propiedades, en iglesias grandes, hemos crecido en sabiduría humana, mucho conocimiento, pero lamentablemente, si usted mira en su entorno, la iglesia ha perdido poder porque ha perdido tiempo de calidad con Jesús. Y Dios me ha venido trayendo esto acerca de la importancia de orar y no desmayar. La palabra de Dios está ahí. Nosotros la leemos, la estudiamos, la meditamos. Esa es otra cosa que se ha perdido en esta generación. Hay gente que lee la palabra, hay gente que estudia la palabra en un instituto, pero no tiene tiempo para orar esa palabra y para meditar la palabra que leyó y que estudió. Y aquí está el problema. Si no nos detenemos con el Señor, no vamos a extraer revelación o iluminación sobre la revelación que ha sido dada. Entonces, hay un correteo de aquí para allá, mucho trabajo, muchas cosas, muchos planes, pero dentro de los planes de los seres humanos hoy cristianos, lamentablemente, no está el orar constantemente, no está el invertir tiempo de calidad. 1 hora, como dijo Jesús, 2 horas, 3 horas. Orar como oró Jesús varias veces al día, como Dios nos enseña en el caso específico de este hombre de Dios. ¿Quién? Daniel, que oraba 3 veces al día. Jesús aquí nos enseña a través de la pluma inspirada de los evangelistas, en este caso Lucas, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. Aquí está el problema, que la gente desmaya. Y yo quiero que leamos lo que significa la palabra desmayar. Lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo que oremos siempre y no desmayemos. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Dice que la palabra desmayar significa perturbar, inquietar, desfallecer, privar de fuerzas. O sea que lo que Jesús está diciendo es que no te perturbes, no te inquietes, no desfallezcas, no te prives de fuerza. Y esto nos pasa con frecuencia a veces a los humanos. Nos perturbamos, viene una perturbación y es por causa de que no oramos. Viene la inquietud, nos ponemos inquietos y mucha gente toma pastillas. Viene el desfallecimiento. Mucha efervescencia, mucho brillo, mucho deseo, mucho brinco en la iglesia, mucho júbilo, y de repente viene el desfallecimiento. Gente decaída, gente deprimida, gente que con una actitud derrotista, la cual no entendemos el gozo que tenía antes, cuando tenía algunas cosas que recibió. Desde que se van las cosas, desfallecen, se privan de fuerzas, están débiles. ¿Cómo usted está, hermano? Ahí usted sabe, tratando de subsistir. Ese no es el lenguaje de un hombre y de una mujer que está en la presencia de Dios. No es el lenguaje, no es la actitud correcta. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Que hablemos con Él. ¿Cuándo? En todo tiempo, dice la Biblia. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo lugar. Yo deseo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo deseo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero que también Jesús nos enseñó que debemos orar también en secreto, una oración privada, íntima de Dios y nosotros. Que aprendamos a orar caminando en la calle, en el trabajo, en comunión, en la escuela, en el camino, en el avión, caminando en las habitaciones de nuestra casa, caminando en el patio, estando en la universidad en plena comunión, aprovechando bien el tiempo en el parque, cuando salimos a pasear, cuando salimos a compartir en un restaurante, estar en comunión. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra del Señor también dice, orad sin cesar. ¿Qué es desmayar? Sigue diciendo, cortar.
gente que corta la relación con Dios. Y recuérdense que más que hablar con Dios, orar es relacionarnos con Dios, es intimar con Dios, es detenernos a escuchar a Dios para que nos dé dirección, para que nos haga andar en su voluntad, para que nosotros aprendamos a tener paciencia para esperar el tiempo de la respuesta que ya Dios mandó, pero que no la manifiesta, no la declara inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, mucha gente, si Dios le contesta inmediatamente salen de ese lugar de oración. Dios, para cuidarnos a nosotros mismos, detiene la respuesta, aunque ya la envió. Como le dijo a Daniel, desde el primer día que clamaste, yo envié la oración, pero el primer día no llegó. Hubo un obstáculo, pero ahora no hay obstáculo. El enemigo no puede meterse en eso, pero Dios la detiene para que uno practique, para que uno vaya a su presencia hoy, como fue esta viuda que hizo un hábito, persistió en la oración, y a pesar de que este hombre era malo, lo importunó a tal nivel, yendo cada día diciéndole hazme justicia, que el hombre tuvo que decir esta mujer me va a sacar de casilla. Fue una insistencia que lo sacó de sus casillas. Esta fue una oración insistente que lo puso a él un poco desequilibrado, a tal punto que él dijo, yo no le temo ni a Dios ni a hombre, pero esta mujer me está importunando. Déjame darle lo que está pidiendo para salir de ella, no quiero verla más. Y Jesús dijo que si este hombre malo le dio lo que esta mujer quería, cuánto más Él dará. Y si dice que dará, es que lo vamos a esperar. Y si dice que dará, es porque todavía no lo tenemos físicamente, aunque por la fe ya lo tenemos. Tenemos la certeza, la seguridad. Y si lo dará, tenemos que esperar el tiempo de Él. Y Él dijo, si Él le dio, cuánto más yo le daré a los que claman día y noche lo que pidan, conforme a mi voluntad. Es el secreto, hermanos. Nos han enseñado el inmediatismo y andan por ahí un grupo de gente que dice tómalo ahora y tómalo ahora y tómalo ahora y tómalo ahora. Y hay un grupo de cristianos que no aprenden los niveles de madurez y andan buscando a alguien que le dé una palabra isofacta, rápida, para obtener algo rápido, y entonces se convierten en cristianos que lo único que hacen es andar pidiendo. Y piden a veces con exigencia como si Dios le debiera algo. Y Dios quiere que nosotros nos detengamos en su presencia, a intimar con Él, a hablar con Él, a contarle como los discípulos que le estaban contando a Jesús lo que habían hecho, que vinieron gozosos y le dijeron, maestro, los demonios se sujetan en tu nombre. Ahí había una oración presencial. Vemos la eficacia de la palabra que tú nos diste, de la encomienda. Nosotros también pudimos reprender demonios, orar por las enfermedades, y vimos cómo salían los demonios y las enfermedades también corrían ante la palabra que tú nos diste. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos vinieron regocijados, pero Jesús, como ellos estaban hablando con Él, es la ventaja de hablar con Dios, que Dios nos va dando dirección, nos va apretando las tuercas, como yo digo, que se están aflojando. Entonces Jesús vio algo que no estaba como muy bien. Había algo que estaban poniendo de primero, que debió estar en otro lugar. Y Jesús le dijo, miren, en el orden de prioridades, yo estoy viendo que ustedes han como desvirtuado algunos principios. Recuérdense que lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí, hermanos, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, los dones, los ministerios, y al final la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y debemos entrar en esos niveles de madurez y estar dispuestos a invertir tiempo en la presencia de Dios. Aquí los discípulos tenían una oración presencial. Cuando oramos, hablamos con Dios. Dios estaba ahí encarnado en Jesús. Y ellos estaban hablando con Él, que es la respuesta más sencilla de qué es orar. Nos enseñaron desde pequeño qué es orar. Hablar con Dios. En la escuela bíblica, escuela dominical, donde nosotros íbamos regularmente, nos enseñaron que orar es hablar con Dios, pero es mucho más que eso. Orar es conversar, orar es detenerse en la presencia de Dios, orar es alabar su nombre, orar es adorar su nombre, orar es aceptar la voluntad de Dios
aunque no nos guste. Orar es deleitarse en su presencia, esperar en su presencia. Eso es orar. Orar es caminar conforme a la dirección que Él nos da. Orar es detenernos en su presencia y esperar que Él nos dé la respuesta, porque Él nos ama, la que mejor nos conviene, en su momento y en su tiempo. Eso es orar. Nos enseñó la necesidad de orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Es posible que hayas desmayado, es posible que te han dicho que sí, con esa oración que tú haces, estás muy bien. Es triste que uno hable del dueño de algo, del creador de algo, pero que no lo conozca. Y así andamos muchos cristianos, hablando de Dios y de su poder, pero no lo conocemos, no intimamos con Él, no nos sentamos a esperar una dirección correcta en su palabra, no meditamos en la palabra, hacemos caso omiso de eso que Dios dijo a Josué en virtud de entregarle la tierra que le había prometido. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira, la clave para tú hacer prosperar tus caminos es meditar en esta palabra de día y de noche. Que no se aparte esta palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¿Y qué dice en la palabra? Le estaba diciendo, medita en esta palabra, en orar y no desmayar, orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo voy a recibir? Cuando Dios quiera. Espero en su presencia. Él me da dirección, me enseña a tener paciencia, a que no todo lo que queremos se nos puede dar o se nos debe dar. Dios puede darnos todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Hay cosas que Dios no lo va a dar. Como le dijo a Pablo, Pablo, ya tú me has orado 3 veces, pero mira, no te voy a dar eso que me estás pidiendo. Aunque sea un mensajero de Satanás, fui yo que lo mandé. Misterioso esto, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, hermano, a través de la oración, de invertir tiempo con Dios, nosotros aprendemos de Él. Y ahí Él nos llama, nos entrega ministerios. Sí, nos da un llamado. Jesús llamó a los 12 discípulos. Una de las cosas que también se está perdiendo por la falta de oración, de relación con Dios, es que Dios nos llame de en medio de la oración, de en medio de un tiempo de hablar con Él. Y a veces nos estamos llamando el uno al otro, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando oramos, Dios da una dirección. Los profetas cuando oraban, cuando intimaban con Dios, venía Dios de repente y decía, así dice Jehová. Así dice Jehová. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que en su presencia viene paz, viene la bondad, viene ese fruto del Espíritu completo y nosotros podemos experimentar esa experiencia. ¿De qué? De que el fruto del Espíritu es el gozo, la paz, la confianza, la bondad, el amor, va a venir a nuestras vidas, pero no es corriendo, no es con 10 minutos de oración, es aprendiendo a meditar en Él todo el tiempo, las 24 horas, aún estando en nuestra cama, como decía David, aún estando en nuestra cama, meditar. Otra de las cosas que se ha perdido, hay gente que ora pero no medita en la palabra del Señor, no medita en las enseñanzas de Dios. Por eso no pueden extraer la iluminación que viene sobre la revelación que ha sido dada. La revelación ya está, pero viene algo que es como un bombillo que Dios te prende en esos versículos, en esos pasajes bíblicos donde ya Dios te ha enseñado muchas veces y te ha dicho muchas veces y has escuchado muchas veces. Viene un día que Dios te dice por la meditación, porque te detuviste. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Que aprenda la necesidad de orar siempre, hablar con Dios siempre, meditar en Dios siempre, esperar en Dios siempre, detenerme siempre y no desmayar. Ministerios Viendo y Tocando al Invisible presentó Un Momento de Reflexión con el pastor Rafael Isaías Valera.